Buenos días, compañeros. El Centro de Especialidades Comité del Pueblo, en esta ocasión vamos a presentar la charla sobre acoso laboral en el trabajo y pausas activas. Vamos a empezar con acoso laboral en el trabajo. El acoso laboral también se lo conoce como mobbing. Esta es una conducta, ya sea individual o grupal, en el que se establecen relaciones de hostigamiento entre dos o más integrantes del grupo de trabajo, minando el normal desenvolvimiento de las labores. Esta es una causa de enfermedades, de accidentes de trabajo, de baja laboral. Por eso es muy importante el conocimiento y sobre todo la prevención de este tipo de conductas. El acoso laboral, cuando se produce, se refiere a todas las acciones que están encaminadas a intimidar, dejar, degradar a un trabajador cuyo objetivo principal es empeorar su clima laboral y empujarle hasta que abandone su trabajo. Este hostigamiento puede realizarse a través de diferentes métodos: insultos, amenazas, humillaciones, aislamiento del resto de compañeros, difusión de rumores falsos, etc. Normalmente, el acoso laboral se trata de violencia verbal y violencia psicológica, aunque en muchas ocasiones se observan que estas pueden llegar al plano físico, siendo violencia física, o al plano sexual, el acoso sexual. Aunque en la mayoría de los casos, el principal objetivo es forzar al trabajador a abandonar su empresa y no pagarle su indemnización o sus derechos ganados, también puede tener otras finalidades, como obligarle a aceptar condiciones inapropiadas de trabajo, un clima laboral asfixiante. Incluso en ocasiones, el acoso laboral no tiene ningún objetivo más que la humillación a la víctima. Los tipos de acoso laboral. Se dice que hay un acoso horizontal y un acoso vertical. ¿De qué se trata el acoso horizontal? Ahí estamos hablando entre iguales jerárquicos, cuando la persona acosada puede ser por sus compañeros. En el acoso vertical, este puede ser descendente o ascendente. Descendente cuando lo ejerce un jefe sobre su grupo de trabajo, y ascendente cuando este tipo de acoso se da cuando el jefe es quien es hostigado por el personal que está a su cargo. ¿Cuáles son las estrategias y modalidades del acoso laboral? Gritar, avasallar, insultar a la víctima cuando está solo e incluso en la presencia de otras personas. Asignarle objetivos o proyectos de trabajo a corto plazo que se sabe son inalcanzables e imposibles de cumplir. Tareas inacabables en el tiempo determinado. Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo, amenazarle de manera continua o coaccionarla, quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciendo a cambio tareas rutinarias sin interés o ningún tipo de trabajo, hasta que finalmente se aburra y se vaya. Tratarle de manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas contra él o ella, con vistas de estigmatizarlo frente a otros compañeros o a sus jefes, tratarle de forma diferente, ignorarle, excluirle, hablando en tercera persona, simulando su no existencia o su no presencia física en la oficina o en las reuniones de trabajo, como si fuese invisible. Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a errores en su desempeño laboral, acusarle después de negligencia o faltas profesionales. También difamar a la víctima extendiendo por la empresa rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su dignidad, su imagen o su profesionalidad. Ignorar sus éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o elementos ajenos como la casualidad o la suerte. Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, nunca tomarlas en cuenta. Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con vistas a atacarle, pues encontrando faltas o formas de acusarle de alguna cosa. Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores o ante sus superiores. Invadir la privacidad del acosado, interviniendo su correo, su teléfono, revisando sus documentos, armarios, cajones, escritorios, etc. Robar o destruir elementos claves para el desempeño de su trabajo. Atacar sus convicciones personales, ideológicas o de religión. Animar a otros compañeros a participar en cualquiera de las acciones anteriores
mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. Las consecuencias psicológicas y laborales que tiene el acoso laboral observamos un lento deterioro de la confianza de la víctima y el deterioro de sus capacidades profesionales, un proceso de desvaloración personal, desarrollo de culpabilidad en la víctima. La propia familia suele cuestionar su comportamiento, creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o incumplimientos. En el campo físico se puede observar insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, fatiga, problemas en relacionarse con su pareja, depresión, inseguridad, indecisiones, conflictos con otras personas, otros compañeros de trabajo, bajas laborales. En este caso, el acosador suele aprovechar en contra del trabajador. El desenlace del acoso laboral habitualmente es la salida de la víctima de la organización de manera voluntaria, de manera forzosa, porque a no estar soportando el ambiente, el clima laboral que se le ha ofrecido. En muchos casos, el acoso laboral puede persistir incluso después de la salida de la víctima de la empresa, pues se dan informes negativos de ella, informes calumniosos a futuros empleadores. Esto hace que se elimine la posibilidad de buscar otro trabajo, eliminando la empleabilidad externa de la víctima. La recuperación definitiva de la víctima suele durar años y en casos extremos no se recupera nunca la capacidad de trabajo. Por eso la importancia de buscar y prevenir el acoso laboral. ¿Cómo superamos el acoso laboral? Primero, no hay que enfrentarlo solo ni mantenerlo en secreto. Súper importante. Siempre hay que comentar las agresiones que se reciban, ya sea en la intimidad con un jefe o con un igual jerárquico, a compañeros de trabajo, amigos o allegados. Mantener la calma y enfrentar al acosador. Los hostigadores, en el fondo, son personas cobardes y débiles y muchas veces no resisten el enfrentamiento directo. Esto además es el mejor modo de mantener nuestra dignidad personal y nuestra autoestima. Buscar asesoramiento psicológico y legal. Hacerlo desde el principio. Si es posible dentro de la propia empresa, aquí en nuestra unidad, el área de talento humano y el área de salud ocupacional, estamos siempre dispuestos a ayudar a todos ustedes. Para proteger tanto el bienestar emocional y los derechos legales del trabajador. Documentar las agresiones. Siempre que se pueda, es fundamental tener la documentación que pueda avalar nuestro testimonio. Lo importante, como habíamos dicho, enfrentar la situación, ya que el mejor modo de mantener nuestra integridad psicológica es enfrentar la situación de modo maduro, sin ira, sin enojo, sin caer en lo mismo que hace el acosador y rechazando las calumnias, críticas y la manipulación que intenta hacer el acosador en nuestra contra. Sobre todo, repetimos, lo más importante es no enfrentar el problema solo y no mantenerlo en secreto. La Organización Internacional del Trabajo, en una de sus conferencias, crearon el Convenio 190. Este Convenio 190 nos habla sobre trabajar en un ambiente sano, libre de acoso, libre de violencia. En Ecuador, a partir del jueves 19 de mayo del 2022, entró en vigencia el Convenio 190 de la OIT. Este convenio establece el derecho de toda persona a desarrollarse en un ambiente libre de violencia, acoso y discriminación, rompiendo las brechas y barreras por cuestiones de género. Por eso convoca a todos los actores a intervenir de manera articulada, promoviendo un rol activo de los trabajadores, empleadores, la comunidad, la familia, para crear y alcanzar un ambiente de trabajo justo, equitativo y con derechos. En el mundo hay 11 países que han ratificado este instrumento internacional, siendo Ecuador el 6º país en el mundo y el 3º en la región andina en ratificar el Convenio 190. Nuestra siguiente charla se trata de las pausas activas laborales. Para empezar a hablar de pausas activas laborales, tenemos que saber qué es la ergonomía. La ergonomía es la ciencia del bienestar y el confort. ¿Qué es lo que hace la ergonomía? Planifica, diseña los puestos de trabajo de forma que existe una adaptación
entre el puesto de trabajo y el individuo. La finalidad de la ergonomía es adecuar el puesto de trabajo, productos, sistemas del entorno a las características, necesidades, limitaciones del usuario. De esta manera optimizamos su eficacia, su confort y su seguridad. Dentro de la ergonomía se trata las pausas activas. ¿Cuál de estas posturas hemos realizado? El monitor está muy alto, nuestra vista está hacia arriba. Tenemos que girar nuestro cuello para poder mirar a nuestro paciente o a la persona que nos acompaña. Tenemos que tal vez nuestro monitor está muy abajo, nuestra vista se dirige hacia abajo. La posición de nuestras manos al manipular el mouse. Aquí tenemos muchas de las posiciones que solemos adoptar. Igual nuestra posición de las manos frente al teclado, que suele ser inadecuada. Pues sí, todas estas posturas son incorrectas y esto es lo que nos lleva a una fatiga y un cansancio en nuestra parte musculoesquelética. ¿Qué son las pausas activas? Son ejercicios simples que nos ayudan a mejorar la salud y la eficiencia laboral. Es un periodo de recuperación del cuerpo. Las pausas activas son acciones que están encaminadas, como lo mencionamos, a hacer la recuperación del cuerpo del trabajador, con el fin de que se incremente su rendimiento y productividad laboral. ¿Cuáles son los objetivos que tienen las pausas activas? Mejorar la productividad, disminuir los niveles de ansiedad, de estrés, disminuir el impacto del factor de riesgo ergonómico y osteomuscular, disminuir los permisos, las licencias médicas, mejorar el clima laboral. ¿Por qué son importantes y cuáles son los beneficios de las pausas activas? Pues nos sirven para recuperar la energía, mejorar nuestro desempeño a través de diferentes técnicas y ejercicios, los mismos que están encaminados a reducir la fatiga laboral, prevenir el estrés. Al momento de hablar de pausas activas, estas pausas nos ayudan porque interrumpen nuestra rutina y hacen que nuestro cerebro por un momento descanse de la actividad repetitiva que realizamos. Liberamos el estrés de nuestras articulaciones y músculos, ayudamos a reducir y controlar episodios de estrés, mejoramos nuestra adaptación al puesto de trabajo, ayudan a dormir mejor, fomentan un mejor estado de ánimo, haciendo sentirse más alegre y más equilibrado. Al realizarlas rutinariamente todos los días, reduce las probabilidades de presentar enfermedades osteomusculares u otros padecimientos. Mejora la postura, disminuye el riesgo de enfermedad profesional, favorece tanto al cuerpo como a la mente. Ahora que sabemos los beneficios que es hacer una pausa activa, ¿qué esperamos para realizarlo? Por lo general, en nuestras actividades, tanto de las oficinas como de consultorios, pues nosotros sabemos que no tenemos una actividad repetitiva, ni que en las 8 horas del trabajo pasamos sentados, o las 8 horas pasamos digitando, o las 8 horas pasamos frente al computador. Tenemos pausa. En el caso de los médicos, nuestra pausa activa es el momento que salimos a llamar al médico, el momento que salimos a llamar al paciente, luego nos sentamos, realizamos la historia clínica, luego nos paramos y vamos hacia el consultorio a realizar el examen físico, luego regresamos, nos volvemos a sentar y terminamos de digitar las indicaciones. Entonces, nuestras actividades sí nos permiten hacer pausas, incluso en los casos en los que el paciente falla a la cita médica por alguna cuestión, es cuando vamos a contar con una brecha de mayor tiempo en donde ya podemos incluso realizar determinadas actividades de las pausas activas, los ejercicios de estiramiento, para poder ayudar al relajamiento de nuestra parte osteomuscular. Los descansos que se indican es cada 2 horas de actividad. Debemos entre 5 a 7 minutos realizar determinados ejercicios. Cada ejercicio se espera que dure 10 segundos. Las actividades, como dije, son estiramientos, tanto de la parte de los músculos del cuello, hombros, miembros superiores, la columna cervical dorsal y lumbar. Entonces, las pausas activas son de fácil implementación.
pues obviamente, como ya les he mencionado, nosotros no tenemos problema con lo que es una pausa activa. Estas actividades las podemos realizar en nuestra oficina o consultorio, no producen ningún desgaste físico ni sudoración. Se recomienda que ambientemos el momento y el lugar, es decir, que estemos en silencio o con alguna música de fondo que podamos tener para que la ambientación sea mejor. Y como lo mencionamos, la pausa se hace después de cada 2 horas de jornada laboral. Entonces, la estrategia es hacer énfasis en los grupos musculares fundamentales para así acelerar su recuperación y alivio. Se comienza con la movilidad de los segmentos estimular seguidos de ejercicios de estiramiento. Entonces, aquí les dejo unos ejemplos de estiramiento, de ejercicios de estiramiento para el cuello. Entonces se hacen 5 segundos, cuello hacia la derecha, hacia la izquierda. Luego podemos alternar 10 segundos haciendo lo mismo, haciendo giros del cuello hacia la derecha, giros hacia la izquierda, también hacia adelante, hacia atrás, como lo podemos ver en las imágenes. Aquí tenemos unos ejercicios de estiramiento para hombros y miembros superiores. Aquí tenemos para lo que son dedos de la mano, muñecas, codo, antebrazo. Y esta última laminita son ejercicios de estiramiento para la oficina. Es una secuencia, como la podemos observar, que la podemos realizar. El tiempo esperado es 10 segundos por cada actividad, por cada ejercicio que aquí podemos ver. Por lo general las pausas son más de acción más de práctica que de vista. La recomendación final, nosotros que pasamos frente a un computador, lo que queremos es que en el borde superior del monitor esté siempre a la altura o un poco por debajo de los ojos. El dispositivo, como es el mouse o los dispositivos de entrada, tienen que estar cercanos al teclado. La cabeza siempre tiene que estar en posición recta, nuestros hombros relajados, nuestra espalda apoyada al espaldar de nuestra silla, nuestros pies pegados al suelo, o si tenemos reposapiés, pues mucho mejor. Los antebrazos y brazos a un ángulo de 90%, de 90 grados. Los antebrazos y muñecas siempre tienen que estar en línea recta, los codos pegados hacia el cuerpo. Las piernas y muslos también deben formar un ángulo de 90 grados. Nosotros debemos de tener una posición ergonómica adecuada al momento de trabajar, porque muchas veces las posturas inadecuadas las hacemos nosotros al no seguir las indicaciones de cómo es una postura adecuada. Y por último, les agradezco su atención. Comprensión y respeto es lo importante para convivir con los demás y sobre todo ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Take a step back to see the truth.